Sobre el tema de seguridad es mi siguiente entrevista porque me acompaña el magíster Carlos Arana Morales. Él es director de la Escuela Latinoamericana de Seguridad. Don Carlos, como siempre, un placer recibirle aquí en Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias a ti. Un saludo cordial y fraterno para todo tu equipo de trabajo y también para el ingeniero Plantón, un estudioso también de la seguridad. Don Y Carlos, estamos aquí. bueno, Dígame. ese quebradero de cabeza de decir, ¿hasta cuándo, hasta dónde está minado ya no solamente nuestra sociedad, sino nuestro sistema político por parte del crimen organizado? Bueno, tal como te comenté cuando me diste la invitación al programa, es un tema altamente controversial. Hay mucha percepción, muchas suposiciones que indican este punto que usted me está planteando, Fernando. Sin embargo, el problema en sí se debe basar precisamente en cómo vamos a enfocar y qué es lo inmediato para poder determinar si en realidad el narcotráfico ha penetrado a la política. ¿A qué me refiero? Es que hay cosas que hay que hacer en forma inmediata. Hay que hacer en forma inmediata porque de eso se requiere y ese es el principio de investigación, prácticamente. En el principio de investigación, nosotros primero debemos identificar y atacar todo lo que está relacionado precisamente con los sicarios, ¿sí? Ahí comienza. Si una persona es asesinada en nuestro país, la asesinó a alguien. ¿Quién la asesinó? Bueno, se supone, entre comillas, que es un sicario pagado, independientemente que puede ser por diferentes causas. Sí. Entonces hay que identificar y detener precisamente y hacer la investigación para dar con el sicario que hizo eso y ahí se inicia una investigación de hecho correcta y bien articulada. Pero Sí, lo preocupante de esto es, bueno, se habla también, hoy están haciendo un allanamiento en uno sobre el asesinato del exdiputado Yoyi Vergara. Es decir, cuán minada está nuestra clase política de parte de gente del crimen organizado y si supuestamente los subsidios electorales no se dieron para que los partidos políticos quedaran blindados, que el dinero sucio no entrase dentro de sus organizaciones. Sí, bueno, tocaste un punto interesantísimo. O sea, no precisamente, este es un fenómeno que se da por estar articulado con el narcotráfico. Me hablaste del crimen organizado. Las aristas del crimen organizado son vastas. Hay de todo en el crimen organizado. Entonces, por eso es que dice un dicho, dime con quién anda y te diré con quién eres. Eso es fundamental en estos momentos para nuestro país, para poner las barbas en remojo y que todo aquel que tenga amistades que están al margen de la ley se aparten porque pueden ser parte de esto. Fíjese, hay un espectro de tipo político, ¿sí? Hay un espectro de tipo político. Yo no quisiera entrarme en esto porque no son suposiciones, no tengo hechos relacionados con el problema propiamente. En una investigación científica se requieren hechos relacionados con el problema para poder identificar las causas reales de por qué hubo un muerto o por qué mataron al otro. Pero se pueden dar muchas causas, como decía alguien, cortinas de humo para involucrar a personas políticas en este tipo de actos. Yo no, por eso, sí, la policía entonces, dentro del aspecto no de seguridad ciudadana, sino de seguridad pública, debe afianzarse y apalancarse muy bien en lo que son las estrategias de inteligencia policial. Es que ahí es donde está el detalle. La inteligencia policial es la que me va a identificar que fulano de tal está involucrado con drogas. Y antes de que ocurra A, B o C situación, entonces vamos
a ponerlo en buen recaudo dentro del proceso democrático que tiene que existir, respetando, como decía hace un rato la licenciada Linosca, el debido proceso. Porque no podemos acusar por acusar que alguien está involucrado, porque no es así. Sí, estamos, Fernando. Así es. Bueno, don Carlos Arana Morales, como siempre un placer tenerle aquí en Next Noticias, director de la Escuela de Seguridad Internacional. Sí, que quería hacer un comentario adicional. Diga, doctor. Sí, quería hacer un comentario adicional que viene ligado con esto. Fíjese, hay un tema que desde el 2011 nace en las Naciones Unidas y después en Panamá en el 2014 se crea una primera ley, la ley 104 del octubre del 2014, y posteriormente hay una ley del 2019 con el 258, y últimamente el señor ministro actual la pone en el tapete precisamente del órgano de diputados, la legislación, el proyecto de ley 625 que habla de extinción de dominio. Fíjese, esta es una figura muy importante y no le debemos temer, ¿sí? No le debemos temer. O sea, esa ley de extinción de dominio es fundamental para poder crear, primero, el efecto disuasivo, allá abajo, allá donde están las canteras, porque no solamente van esa extinción de dominio con los políticos o no políticos empresarios que se han hecho mucho dinero a través de situaciones ilegales. Pero todo mundo, independientemente de situaciones ilegales, debe de hacer frente a qué y por qué tiene este dominio económico. Si no lo puede garantizar, si no, él no puede justificar de dónde consiguió esos millones, entonces el Estado debe de apropiarse del mismo. Y a otro nivel, ¿sí? Le digo porque en los barrios, ¿sí? Vemos, por ejemplo, a personas, muchachos jóvenes, que yo le llamo que están en la cantera, ¿sí? En la cantera de las necesidades, claro. El hambre, falta de empleo. Entonces, esos muchachos, ¿a dónde van? ¿Sí? Esos muchachos van precisamente y son ellos, el crimen organizado que hace uso de ellos a través de dinero. Y ahí está que ese muchacho que apenas terminó la primaria tiene un 4x4, ¿sí? De última generación, que no lo tiene usted ni yo. Y la novia de él de repente tiene un iPhone que tampoco lo tengo yo. Entonces, también la extinción de dominio debe de articularse para perseguir e identificar a aquellas personas que no pueden dar justificación a esos bienes. Y eso crea un efecto disuasorio para los demás, porque dice, mejor yo estudio, mejor yo me meto a la meritocracia, mejor yo me matriculo, claro, y hago de mi vida una vida digna de ciudadano para que no en el futuro me vengan a quitar todo lo que ilegalmente conseguí. ¿Sí? Ese era el comentario. Gracias, amigos. Como siempre, don Carlos Arana, pues experto en seguridad.